Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañar este momento, esta reflexión que vamos a tener el día de hoy. Gracias a todos porque rápidamente se van conectando. La situación del país es absolutamente crítica. El día de hoy hemos tenido marchas a lo largo y ancho de todo el país. Marchas que desde una perspectiva oficial, como suele ser la tradición, se tienden a minimizar y se tienden también a considerarlas ya en capacidades de movilización muy ínfimas para poder intentar ver la crisis de convocatoria de algún sector o de algún partido político, pero en realidad son marchas no de un partido político, sino de la corporatividad de los sectores sociales que el día de hoy ha prestado algo de su gente para salir a expresarse y hablar sobre la necesidad que tiene el país de poder asistir al proceso electoral que estaba convocado para el 6 de septiembre y que de forma imprevista e impensada ha sido postergado hasta el 18 de octubre y no es esta una fecha que nos genere la certidumbre de que verdaderamente esto va a ocurrir en Bolivia, que el 18 de octubre tengamos efectivamente elecciones. A esta altura, las elecciones no son algo de lo cual podamos estar absolutamente seguros de que van a ocurrir. Podríamos decir, como hemos titulado en la convocatoria al programa, vamos a apagar, en la convocatoria al programa, a este conversatorio o a este monólogo, como siempre les digo, de que las elecciones posiblemente sí se lleven a cabo, pero elecciones pacíficas es absolutamente improbable. El día de hoy, 28 de julio, que podamos tener elecciones pacíficas es improbable, porque se han generado unas condiciones que son absolutamente perceptibles, que van y además que tienen y han tomado la decisión, que tienen por objetivo tomar un pulso con los movimientos sociales, porque se ha tomado la decisión de preservar el poder que en noviembre del pasado año se arrebató a un gobierno que estaba legalmente constituido. Es importante señalar de que no van a haber elecciones de forma simple, sencilla, porque hay un sector que no quiere convocar a estas elecciones, que no solamente es el gobierno central, sino es la expresión de los sectores más duros del conservadurismo en Bolivia. Y ustedes han podido ver durante las últimas 2-3 semanas una campaña intensa con actores conocidos de los cuales usted ya sabe de memoria el nombre y apellido, pero también de toda la corporatividad mediática que soporta discursivamente a este gobierno y de los sectores corporativos, conservadores, del aparato económico de Santa Cruz, de los sectores más conservadores de la ciudad de La Paz y de sectores también profundamente conservadores de Cochabamba, que están buscando, además de utilizar la pandemia como argumento primero para intentar postergar este proceso, que ahora momentáneamente lo han logrado con algún éxito, pero no han logrado sí disimular los otros elementos. Lo que le quiero decir es que la pandemia es una excusa para postergar el proceso electoral, porque junto con la pandemia se han incorporado una serie de argumentos que han ido circundando al argumento mayor, que es la presencia del COVID y la tragedia que estamos viviendo en el país, que además es una tragedia inducida por el poder político. Usted ha escuchado en los días pasados
que es necesario establecer una nueva convocatoria a elecciones, que hay que terminar con este proceso para poder realizar una nueva convocatoria. Y una nueva convocatoria significa más tiempo en la prórroga y en la estancia de la señora Áñez en el poder del grupo del noviembrismo que se apodera del poder del gobierno el pasado año y que tiene una particular forma de proceder fundamentalmente irrespetuosa en lo que se refiere a los derechos de las personas, la igualdad, la libertad y las garantías constitucionales. Mientras más tiempo se puedan extender, se manejan ellos mucho más cómodos en el gobierno y trabajan para esto. Usted ha escuchado también durante los últimos días que se requiere una reforma del Tribunal Supremo Electoral para poder rearmar o renombrar o eliminar a todos aquellos puestos de gente que ellos entienden estuvo vinculada a los hechos de la elección pasada. Entonces esto también es un argumento nuevo o un argumento que vienen utilizando, el hecho de decir y de señalar de forma permanente que el órgano electoral no encuentra o no les genera a ellos la suficiente confianza. Y también han estado señalando de manera reiterada en los últimos días que el padrón electoral tendría 1 millón de personas aproximadamente, más o menos, que van a votar, pero que en realidad son fantasmas. Y ustedes saben que ese argumento no tiene mínimamente consistencia. Y ustedes saben y comprenden que es absolutamente o humanamente imposible un padrón electoral que siendo biométrico pueda tener 1 millón de personas por debajo para ser utilizadas en un proceso electoral. Esto es algo que el Tribunal Supremo Electoral ya debió haber respondido de forma rápida y absorber todas estas dudas a la gente que permanentemente se queja y desprestigia el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, señalando de que no existe la debida transparencia en este padrón electoral. Pero hay que señalar adicionalmente que este padrón electoral fue certificado por ese organismo que seduce hoy en día y que es el respaldo de todos los argumentos que lleva adelante los sectores que se vieron involucrados el pasado año en las acciones de noviembre. Esto quiere decir que este padrón fue certificado, avalado y que goza de la venia de la Organización de Estados Americanos. Ustedes han escuchado también que el movimiento al socialismo, como parte de los argumentos que son el corolario o los elementos colaterales que se van desprendiendo de la parte argumentativa para no llevar adelante el proceso electoral. Y señalan que el movimiento al socialismo no puede participar en las elecciones porque sencillamente estuvo involucrado en un intento o en un fraude o fue el autor del fraude. Esto es lo que señala la derecha en el país, los sectores conservadores en el país. Y lo que no señalan, lo que se olvidan señalar, es que la ley de organizaciones políticas en su artículo 58, en el inciso H, señala que aquellas organizaciones políticas que tuvieran probada participación institucional en acciones de racismo, de discriminación, que fueron sancionadas y sentenciadas según la normativa vigente, pierden también su personería jurídica. Y el inciso J de esta misma ley señala, por si no lo conocían, que comprobada la participación institucional de una agrupación política o ciudadana o partido político en un proceso de golpe de Estado, de sedición o de acciones de separatismo, lo conducirán a perder su personería jurídica. Cuando se revisa la ley, esto en Bolivia está tan de moda, cuando se revisa la ley, la revisión
de la misma, y la lectura tiene que ser exhaustiva y a profundidad, aquellos que van pidiendo de forma permanente la proscripción de un partido político que representa o que está articulado con los movimientos sociales y que buscan cualquier argumento que les pueda hacer posible o que les permitiese a ellos llevar adelante estas ansiedades políticas, tienen que tener en cuenta que esas mismas normas señalan y castigan con pérdida de personería jurídica muchas de las conductas de algunas agrupaciones y partidos políticos que tuvieron una participación que no estuvo vinculada a procedimientos democráticos en noviembre del año pasado. Lo que señala este artículo J, aquellas agrupaciones que tuvieron una comprobada participación institucional en golpes de Estado, en actos de sedición o en actos de separatismo. En este marco de situación, donde las elecciones han entrado en un derrotero muy complejo, donde no es posible tener hoy en día elecciones pacíficas porque hay un sector que lo está resistiendo y fundamentalmente este sector está vinculado al gobierno. Lo que ha sucedido el jueves pasado con la decisión del Tribunal Supremo Electoral conduce a una vía que puede llevarnos a un escenario de violencia. Por esto las elecciones hoy en día es improbable que sean pacíficas, si es que se realizan. ¿Y por qué digo esto? Porque el neogolpismo actualmente tiene otras formas mucho más sutiles, con menor derramamiento de sangre, con participaciones indirectas y con una presencia civil muy fuerte para afectar la institucionalidad del Estado. El neogolpismo tiene formas que además se manejan en una temporalidad diferente. Lo primero era tomar el poder ejecutivo. Es tomar el poder ejecutivo y controlarlo. Eso se realiza el 10 de noviembre del pasado año. Porque se puede seguir discutiendo y debatiendo respecto de la sucesión constitucional, pero existe una visión muy extendida, no solamente en el país, sino también por fuera. Y no solamente en la región, sino en los Estados Unidos, en México, en Europa, de países y de instituciones académicas y de personalidades que han discutido y lo siguen haciendo intensamente de si en Bolivia hubo un golpe de Estado o no. Y también la comunidad internacional ha hecho en carne propia esta cuestión de la falsa democracia que vive Bolivia, un tema prioritario. Y la comunidad boliviana en Europa se moviliza día a día, preocupados, pero también pidiendo el retorno a la democracia en el país, el retorno a las libertades, el retorno de la igualdad y de las garantías de los ciudadanos y de los bolivianos. Le decía que el primer paso era tomar el poder ejecutivo. El segundo paso es controlar el poder judicial. Ustedes saben que hoy en día el poder judicial está en manos de quienes gobiernan, discrecionalmente en manos de quien gobierna. Y el tercer elemento fundamental de las nuevas versiones que se conocen como neogolpismo están en la acción diferida en el tiempo, después de controlar el poder ejecutivo, de controlar el poder judicial, está en tomar, cerrar o anular las asambleas legislativas, porque las asambleas legislativas son el centro de la democracia, de la representación, de la diversidad de un país y además de la expresión de cientos de voces de cada uno de quienes constituyen esta asamblea. Y lo que está sucediendo en Bolivia es un intento absolutamente claro, que lo vamos a explicar ahora, por controlar la asamblea legislativa.
no es un intento que lo están planificando, es algo que ya está en marcha y se lo quiero señalar. El 15 de julio, que pasó desde el Ministerio de Defensa, se le dijo al país que frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a la patria, atentar contra la seguridad externa e interna del país y castigar a los militares que estaban haciendo un trabajo y un enorme esfuerzo para combatir la pandemia. Este argumento que sale desde el titular del Ministerio de Defensa es un argumento vacío, es un argumento desprovisto de sustancia para acometer el acto ilegal. El hecho puntual es que tanto la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el reglamento del Senado Nacional no estipulan plazos. Y entiéndase, plazos por la cantidad de días señalados específicamente para la aprobación obligada de los ascensos militares. Por el contrario, lo que sí se encuentra en estas normas es la debida reglamentación para todas aquellas irregularidades que se pudiesen advertir en el proceso de ascensos, de nombramientos, que se respeten también los derechos de aquellas categorías o de aquellas promociones que se señalan como verdaderamente elegidos para ser ascendidos y que no responda esto solamente a criterios políticos o a criterios de pagos de favores. Esto está absolutamente claro en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en el reglamento del Senado, y es un circuito que recorre desde el alto mando militar, el Ministerio de Defensa, Presidencia del Estado, y de ahí a Presidencia del Senado. Y de Presidencia del Senado a la Comisión. Y la Comisión verá y verificará si se producen estas irregularidades. Lo que le quiero decir es que el 15 de julio pasado, el gobierno tomó la decisión, haciendo absoluta abstracción de que esto correspondía ser ratificado, tratado, aprobado en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Senadores, mejor dicho. Pasó por alto y lo que hizo fue la aprobación de un decreto con el cual generó los ascensos de los militares. Absolutamente inédito como muchas de las cosas que está haciendo la señora Áñez y el grupo de ministros que la acompaña, absolutamente inédito en los 37 años de democracia que tenemos nosotros los bolivianos. Esto podemos llamar el comportamiento 1, y es importante que lo veamos así. El comportamiento 2 se inicia ya el 12 de abril, cuando el ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas era el señor Parada por aquel entonces, y el presidente del Banco Central le envían una carta a la señora Kristalina Georgieva, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Y acá comienza la historia, la nueva historia, con el Fondo Monetario Internacional. En esta carta, además de señalar la voluntad para cumplir, repito, además de señalar la voluntad, en una carta que le han enviado el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, el señor Guillermo Aponte. En esta carta dicen que además de cumplir con varios objetivos que son las exigencias habituales en las políticas del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo, voluntad para reducir el déficit fiscal. Usted ha escuchado muchas veces a varios políticos, a varios parlamentarios, a gente del gobierno decir que no hay ningún tipo de imposiciones. Posiblemente no hay ningún tipo de imposiciones, porque ellos están ofreciendo directamente los compromisos del Estado boliviano. No han esperado ni siquiera que les pidan algo. Lo están haciendo de mutuo propio. Y en este sentido, aparte de
comprometerse a cumplir con metas de reducción fiscal, del déficit fiscal, también señalan que están prestos a la colaboración con los personeros del Fondo Monetario Internacional para que accedan a nuestros estados financieros, del Estado boliviano, por supuesto, e informes de auditoría de las cuentas nacionales. Esto significa, de nuevo, la comisión, la delegación, mejor dicho, que llega al país, que evalúa los informes, el estado de cuentas, las auditorías que tiene el Banco Central, que muestran los números macroeconómicos. Y no es que haya mucho problema en mostrar esto. El tema es que nuevamente, en la lógica que tiene de funcionamiento el Fondo Monetario Internacional, es que los compromisos por la reducción del déficit fiscal, por citar uno solo, significa reducir los niveles de gasto en empleo estatal. Por ejemplo, a usted le dijeron que se cerraba el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Cultura fundamentalmente, el Ministerio de Comunicación, para reducir gastos. Ese fue el argumento, ese fue el discurso. Pasan unos días y se están gestionando, en realidad lo del Fondo Monetario Internacional ya está, se están gestionando 700 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, 300 millones con la Corporación Andina de Fomento, 327 millones con el Fondo Monetario Internacional, 1.000 millones de dólares que ya se retiraron de las reservas, 500 millones que también se retiraron de las reservas para asistir a las entidades financieras, y ahora, por el decreto de calamidad, también poder tomar recursos de las reservas. A usted le puede parecer una exageración si con todos estos créditos, todos amparados en el tema de la atención, la urgencia de la pandemia en Bolivia, con todos estos créditos, yo le señalo que no tenemos los respiradores, que no cuestan más de 15 o 20 millones, los 500 respiradores, con todos estos créditos que sobrepasan ampliamente los 2.500 millones de dólares. Con todo esto, no tenemos test para la gente. Con todo esto, usted, si se enferma en su casa, tiene que asumir sus propios costos en la desesperación y en la tragedia de la enfermedad. Cierro este paréntesis para redondear la idea. Este hecho del Fondo Monetario Internacional, esta carta que envía el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, expresan el ánimo del gobierno. Ese ánimo del gobierno, abro comillas acá, señala, traduciendo la carta, porque envían una carta en inglés, traduciendo la carta dice más o menos que como la financiación del Fondo Monetario Internacional se va a prestar al gobierno, se establecerá entonces un acuerdo marco entre el gobierno y el Banco Central sobre la responsabilidad respectiva de cumplir con las obligaciones del Fondo Monetario, las obligaciones del financiamiento que nos otorga el Fondo Monetario Internacional. Esto es para señalar de que efectivamente vamos a cumplir con los pagos que correspondan. Bueno, acá es importante señalar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 158, se refiere a las atribuciones que tiene la Asamblea Plurinacional en su numeral 10, 158, numeral 10, donde dice que la Asamblea tiene la potestad de aprobar la contratación de los empréstitos que comprometan las rentas del Estado. Esto significa que todo el proceso de compromisos crediticios que está gestionando el gobierno nacional requiere
también en virtud de lo que señala la Constitución Política del Estado, que a veces les molesta que uno les recuerde esto. En virtud del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que dice: la organización del Estado está fundamentada en la independencia, en la separación, en la coordinación y en la cooperación de los órganos que componen el Estado Nacional. ¿Esto qué significa? Una comunicación y una combinación y una asistencia permanente entre los distintos órganos del Estado. En este caso, entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea, que va a tener, por mandato de la Constitución, que aprobar estos créditos. Pues bien, alejado del mandato constitucional y de la debida coordinación entre la Presidencia del Estado y la Asamblea Legislativa, desde el gobierno se conmina. Hace unos días atrás, ustedes lo han visto con un mensaje al país de parte de la señora Áñez, se conmina con un mensaje, además, bajo la noble presión del pago de un bono salud de 500 bolivianos, que en realidad lo que tiene como trasfondo es tratar de regularizar el hecho administrativo unilateral e irregular que ha cometido el Poder Ejecutivo. Hoy tenemos el crédito ya desembolsado, como se ha señalado en diferentes medios de comunicación, desembolsado. Esto quiere decir que el Estado ya tiene una deuda externa, en este caso puntual con el Fondo Monetario Internacional, de 327 millones de dólares. Un crédito desembolsado, comprometido por el Poder Ejecutivo. Y esto quiero señalar como el comportamiento número 2. Lo de las Fuerzas Armadas, que es una acción unilateral de parte del Poder Ejecutivo con un decreto por encima del Senado, y la contratación de un crédito con el Fondo Monetario Internacional que ya está desembolsado, también de forma unilateral, no en coordinación con la Asamblea Legislativa, como señala la Constitución Política del Estado, y realizado a través de un decreto, y ahora con esta presión de argumento noble, que es: aprueben el decreto, aprueben el empréstito, la contratación de los créditos, para que podamos pagar un bono, en realidad para que regularicen el hecho cometido. Este es el segundo elemento muy puntual, que así como en el evento de las Fuerzas Armadas, prescinde de las incómodas funciones, absolutamente incómodas en muchos otros escenarios, más allá de los que yo le estoy relatando el día de hoy. Prescinde de las funciones que la Constitución Política del Estado le otorga a la Asamblea Legislativa. Para eso está, entre otras cosas, para legislar, pero también está para constituirse en una instancia de control, de fiscalización de los órganos del Estado y de las instituciones públicas del Estado, en función de lo que señala el artículo 158, numeral 17 de la Constitución Política del Estado. La Asamblea tiene obligación de fiscalizar y de controlar a los otros órganos del Estado. Esto es constitucional. No les gusta la composición de la Asamblea, ese es otro tema, pero estas son las funciones de la Asamblea. Y una actitud para cercar a la Asamblea, para anularla, es una actitud profundamente antidemocrática, pero en la línea de las nuevas maneras y las nuevas formas del golpe. Y le quiero señalar el último tema. El día jueves 23 de julio, el Tribunal Supremo Electoral ya también anuncia que la fecha para elegir a nuestras autoridades ha sido nuevamente modificada en el país. El detalle que preocupa no está en el argumento que lleva a esta decisión, que es el tema de la pandemia y que se puede discutir, debatir, y hay mucho para decir ahí, sino que el detalle está en el abandono de la breve jurisprudencia de un actuar claro, repetido desde el mes de noviembre de 2019,
¿Qué quiero señalar con esto? Bolivia vive un proceso interrumpido por la pandemia, un proceso electoral interrumpido por la pandemia, que es un proceso de excepción. Este tipo de elecciones excepcionales, está normado también, que es lo que mucha gente no dice y no menciona. Básicamente, muy pocos, salvo un constitucionalista, amigo personal, que tiene una posición distinta, que lo ha señalado con argumentos y con quien discrepamos. Estos procesos excepcionales están normados en la Ley 018 del órgano electoral plurinacional, que señala expresamente, sin espacio a interpretaciones, que estos procesos requieren una normatividad excepcional. Le estoy hablando del artículo 24 en el inciso 7. Una ley excepcional, una ley expresa para normar un proceso también excepcional. Los otros procesos, los que usted conoce siempre, que cada 5 años se elige un presidente, cada 5 años se elige un alcalde, un gobernador, etc. Esos procesos convencionales se llaman en la ley, en la ley 018 se los menciona, pero también en la ley 026, que es del régimen electoral, en su artículo 94, se llaman de mandato fijo, pero son los procesos convencionales, habituales. Este proceso de Bolivia, por la interrupción que se produjo en el mes de noviembre, es un proceso excepcional. Pues bien, ¿cuándo empieza el proceso excepcional? Empieza con la ley 1266, que da inicio al proceso electoral boliviano de excepción y que mantiene plena vigencia la ley 1266, la que en su artículo 3º, que no interfiere con la última ley de este conjunto de leyes excepcionales, la última es la 1304, en su artículo 3º dice que el Tribunal Supremo Electoral, que los tribunales electorales departamentales quedan encargados de la organización, se escucha bien, organización, administración y ejecución del proceso electoral, no de la modificación de las fechas. Que la ley 018, que es una ley orgánica, la ley del órgano electoral plurinacional, que es una ley orgánica, que son leyes en desarrollo, que las señala como absolutamente necesarias o se configuran y se desarrollan por mandato de la Constitución. Esta misma ley 018 pide que se trabaje una ley expresa para regular un proceso de excepción. Esta ley expresa señalaba que se inicia con la 1266, que es la ley de noviembre del pasado año, y que da lugar al inicio también del proceso electoral boliviano por excepción. Y que señalaba, les decía, que en su artículo 3º nos dice claramente que el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electoral Departamental, está encargado o quedan encargados de la organización, administración y ejecución del proceso electoral. Claramente le decía que la convocatoria, en este momento se cayó la señal, que la convocatoria se realiza a partir de un rango de tiempo que se define en la ley de excepción. El único órgano que tiene capacidad para poder legislar es la Asamblea Legislativa. Y esto también lo señala la Constitución Política del Estado. Los órganos de poder son indelegables, cada uno tiene funciones específicas. Esta ley, esta normativa se trabaja en la Asamblea Legislativa. Por encima de la normativa de excepción que les señalo, empieza en noviembre del pasado año con la ley 1266, continúa con la ley 1269, con la ley 1270 de prórroga de mandatos, con la ley 1297 de anulación de las elecciones que estaban convocadas para el 3 de mayo y con la ley 1304 que señala que las elecciones en el país se van a llevar adelante el día 6 hasta el 6 de septiembre. En ese sentido, de pronto, el pasado jueves, impensadamente, el Tribunal Supremo Electoral
Y este es el comportamiento 3, Fuerzas Armadas, Poder Ejecutivo y Crédito con el Fondo Monetario Internacional, y ahora Tribunal Electoral. Impensadamente, le decía, el Tribunal Supremo Electoral asume una decisión de sala plena con 2 vocales en disidencia por fuera de la arquitectura que regula el proceso electoral de excepción, para situarse con un poder que prescinde, como en los anteriores casos anotados, Fuerzas Armadas, Fondo Monetario Internacional, prescinde de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejándola inerme en las facultades que la Constitución Política del Estado y que las leyes orgánicas, la 018, la 026, le confieren. Podemos decir, y podemos preguntarnos, mejor dicho, ¿por qué el señor Salvador Romero hace esto cuando lo que caracteriza a su personalidad es un apego estricto a la norma que respalda con declaraciones serenas, puntuales, sin excesos, pero básicamente apegado a la norma? Esto que hace el señor Salvador Romero y el Tribunal Supremo Electoral con los 2 vocales en disidencia, tiene que tener un respaldo que va más allá del Tribunal Supremo Electoral y del convencimiento de pensar que están haciendo las cosas debidamente. Esto tiene que tener, sin lugar a dudas, un respaldo mayor. Todo esto que le señalo, de los 3 momentos, de los 3 comportamientos, es un indisimulado trabajo de los sectores duros del conservadurismo en Bolivia para extinguir el poder constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El nuevo golpismo en Latinoamérica, de fuerte presencia civil y de una disimulada complicidad militar, busca envolver bajo una semblanza institucional mínima al órgano legislativo, manteniendo su funcionamiento, sí, pero reduciéndolo sustancialmente a un valor nominal. Acciones menos sangrientas, por supuesto, pero no por ello menos autoritarias y antidemocráticas. Este es el primer momento que quería señalar esta noche. Se está acercando a la Asamblea Legislativa porque no la pueden cerrar, porque sería una carta de presentación ante la comunidad internacional donde hablarían del fin de la democracia en Bolivia. Sin embargo, la fachada democrática se mantiene, pero se estructuran a partir de ahora conductas que terminan siendo ya un patrón de comportamiento antidemocrático, autoritario, unilateral, que prescinde de los incómodos órganos de vigilancia y control como es, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Es la segunda parte, es la secuencia final de un avasallamiento a la institucionalidad en Bolivia. El segundo elemento que yo quería comentarles hoy, y creo que me voy a tener que apurar por si hay algún otro corte, es que en Bolivia el poder político y el sector conservador están buscando construir, ya con la Asamblea neutralizada, y quiero hacer acá un paréntesis, la Asamblea puede aprobar una ley, pero para la aplicación de esta ley, puede sancionar una ley, la puede promulgar como ha hecho la señora Copa, pero para la promulgación de esta ley necesita tener una coordinación con el Poder Judicial, que no lo puede tener porque está controlado por otro sector, y necesita también tener en una eventualidad el apoyo de las fuerzas del orden para el cumplimiento de una determinada norma, que tampoco lo tiene. Esto es lo que lleva a que la Asamblea tenga este valor nominal.
A partir de ahora, lo que ustedes van a ver es un permanente sobrepasar las funciones que tiene la Asamblea, como en el tema militar, como en el tema del Fondo Monetario, como en el tema también del Tribunal Supremo Electoral. El segundo elemento que les señalaba, que quería compartir el día de hoy con ustedes, es que se está buscando, con la Asamblea Legislativa ya anulada, reducida solamente a una presencia formal, se está buscando la construcción de un escenario con tres elementos: de objetivos prioritarios, de objetivo intermedio y de objetivo último. El objetivo prioritario es la postergación de las elecciones hasta la gestión 2021. Rosario me preguntaba el día de hoy, ¿por qué no esperar unos días más y no arriesgar a la gente en movilizaciones, en manifestaciones, y esperar unos días más para la realización del proceso electoral? El tema, Rosario, es precisamente que el ánimo desde el gobierno está en postergar las elecciones hasta el 2021. Y esto, los distintos sectores sociales saben que tiene unas consecuencias colaterales y directas, en otros casos, que imposibilitan el poder seguir postergando la elección. Y adicionalmente, que por un lado se ve cómo se van aperturando escenarios deportivos en los próximos días, el transporte terrestre entre La Paz, Cochabamba, Oruro, que son muy susceptibles de generar contagios, pero no se puede asistir a un proceso electoral que podría estar bien organizado, como lo han hecho en República Dominicana, y no producir una serie de contagios desmedidos, ni siquiera un nivel de contagios más allá del que estamos expuestos en el día a día. Entonces, retomando, el principal objetivo que se tiene es postergar las elecciones hasta la gestión 2021. Y para esto van a utilizar la pandemia. Y para esto van a subir los contagios. Y para esto nos van a llevar a una lógica de cuarentenas rígidas, flexibles. Esto es una lógica de cuarentenas circulares de las cuales entramos y salimos porque la necesidad está en tener una situación de no normalidad, de irregularidad, de pandemia presente que no se mueve, que no disminuye en sus efectos, y por lo tanto el argumento otra vez de que no se puede asistir a elecciones en esta situación. ¿Usted ha visto alguna vez un gobierno que se diga democrático, que se diga luchador decidido por la libertad, por la institucionalidad, por los procesos liberados de corrupción, que ponga tantos reparos o que utilice argumentos, en muchos casos sin valía, como los que hemos señalado al principio de la transmisión, y que sea tan reticente al proceso electoral? Es un gobierno que tiene fortalezas democráticas. Cierro ese paréntesis. Nos van a llevar, le decía, a estas cuarentenas circulares de entradas y de salidas, porque van a utilizar los tests para medir los contagios, para levantar las cifras. Y aquí tenemos otra vez una pregunta importante que hacernos. Las cifras que día a día usted conoce sobre nuevos contagios, ¿son reales? ¿Tienen la credibilidad necesaria? Las cifras de los fallecidos, que día a día también conocemos, ¿son reales y tienen la credibilidad necesaria? Le quiero dar un dato que sucedió el día 21 de julio, y le doy muchas gracias a un apreciado amigo, que me hizo llegar esta información. El 21 de julio, el Ministerio de Salud le dijo al país que tenía en Bolivia acumulados 2.273 fallecidos.
2.273 fallecidos, el 21 de julio. El mismo 21 de julio, el director del Instituto de Investigaciones Forenses del IDIF, el señor Flores, le informó al país que entre el 1 de abril, ni siquiera el 10 de marzo, entre el 1 de abril y el 19 de julio del presente año, se habían realizado reconocimientos médicos legales extrahospitalarios de 3.016 cadáveres, sospechosos y confirmados de ser portadores del COVID. Esto significa, por un lado, el mismo día, el Ministerio de Salud habla de 2.273 y el Instituto de Investigaciones Forenses habla de 3.016 cadáveres. En realidad, hay 743 fallecidos que no cierran en las cifras oficiales. Revisemos el tema de los test y de las pruebas que señalan el contagio. Estos test y estas pruebas que señalan el contagio, que tenían que llegar en número de 400.000 al país, anunciado por el ex, no sabemos si ex o continúa, embajador de Ciencia y Tecnología, no llegaron nunca, no fueron anunciadas nunca en el país. Estos 400.000 reactivos para llevar adelante las pruebas de los tests masivos. Pero sin embargo, en el país se ha empezado a medir cada vez con mayor número. Eso es lo que cada día se puede deducir, porque la información que estaba en el Ministerio de Salud, donde se podía extrapolar cuántas mediciones se realizaban día a día, desde el mes de mayo que ya no está más. Estaba haciendo una reflexión sobre esto que pasa, sobre estas actitudes de intentar hacer que la gente no escuche o que la gente no pueda tener acceso a una forma de pensar y de ver las cosas. Y le estaba señalando que esta actitud de un sector que sabía que íbamos a realizar esta transmisión y que les molesta que se expongan sus actitudes y sus conductas absolutamente antidemocráticas y que se exponga que están buscando cerrar la asamblea y que anular la asamblea, señalaba, y que se exponga también que quieren postergar el proceso electoral hasta el próximo año, y que se exponga y se diga de forma absolutamente clara que van a buscar proscribir al movimiento social y popular del país, y que se diga también que están tratando de utilizar una herramienta que, si bien fue aplicada el año 2015, también tienen que saber que el año pasado, el 17 de septiembre, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Partido Demócrata Cristiano, impugnaron la personería jurídica del señor Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana porque el entonces candidato a diputado Ormachea había publicado unas encuestas a través de las redes sociales y el Tribunal Supremo Electoral terminó por señalar de que no correspondía el retiro de la personería jurídica. Si se mira el 2015, que se mire también el 2019, septiembre del 2019, una impugnación de parte de la gente del MNR y de la gente del Partido Demócrata Cristiano, del PDC. Y lo que molesta también a estos grupos que están buscando que se corte la comunicación, que no podamos tener este contacto, es que no podamos hablar de que el tercer escenario en el cual están comprometidos es buscar una nueva convocatoria. Buscar una nueva convocatoria que la pide la gente de Creemos, que la pide también la gente de Juntos, para poder construir y constituir un frente político amplio de todos los sectores de la derecha, que la actual convocatoria
a elecciones no les permite y que por lo tanto la tienen que destruir, anular para poder ir a una nueva convocatoria. Si no pueden marginar a los movimientos populares, al movimiento al socialismo que los representa y que tienen una alianza y se articulan entre ellos la corporatividad social, popular del país, con el aparato político partidario del movimiento al socialismo. Si no lo pueden marginar, quieren un nuevo proceso. En un nuevo proceso se sienten fortalecidos de poder creer que representan más del 50% del país. Ante esto, ¿cuáles van a ser las respuestas? Ante este escenario que por un lado, como decíamos al principio, antes de los 3 o 4 cortes a los que no tienen el ánimo democrático nos han llevado el día de hoy, a todos, ¿cuál va a ser la reacción en este intento que se tiene por reducir y anular la Asamblea Legislativa? Cercarla hasta que tenga solo un valor nominal. Este intento que se tiene por pasar las elecciones hasta el próximo año, postergarlas hasta el próximo año, o bien por lograr en el segundo escenario proscribir al movimiento al socialismo y a los movimientos sociales porque hay una política fuertemente racial de estos sectores conservadores que están buscando articularse en el poder del Estado de manera indefinida. O bien que quieren anular algo que no se puede hacer por ley y que se requiere para anular este proceso electoral, se requiere de la Asamblea Legislativa. Y por ello la quieren cercar para tener la disponibilidad absoluta y plena, controlando el Tribunal Supremo Electoral, de poder convocar cuando mejor les parezca o tener una absoluta discrecionalidad en los tiempos y en las formas que se maneja el Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que no se quiere en el país aceptar. Y estas intolerancias son las que en el país no se quieren superar. Acá hay mucho por decir y también hay mucho por señalar y se esperaría que algunos actores políticos también se pronunciaran, no solamente en apoyos rápidos y expeditos para poder ganar algunos puntos porcentuales en la intencionalidad de voto, sino también para poderse acomodar en mejor perspectiva electoral ante la sociedad. Lo que quiero decir es que también sería bueno que, por ejemplo, desde Creemos, o por ejemplo el señor Carlos Mesa se pronunciara sobre la legalidad de la decisión que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral. Hace falta en algún momento jugarse por algo más que por la simple comodidad de no querer hacer ruido para no entorpecer a la vez sus posibilidades electorales. Algo más que el cálculo y más jugado y más a favor de la democracia, de la institucionalidad y por supuesto de las igualdades, las libertades y las garantías en el país. Cuando tengan estos escenarios construidos o la postergación indefinida hasta el 2021 del proceso electoral o la marginación y proscripción del movimiento al socialismo y del movimiento popular, de la corporatividad política, social y popular del país, o cuando tengan un nuevo proceso, una nueva convocatoria, quiero decir, a elecciones, anulando la actual, entonces en ese momento, con toda seguridad que los contagios empezarán a bajar, porque ese es el escenario que quieren para las elecciones. Ese es el escenario que se busca para llevar adelante el proceso electoral. Una fachada de democracia donde haya elecciones solamente para cumplir con el requisito ante los ojos de la comunidad internacional y de ciertos sectores sociales bolivianos que se validan en estos hechos, una elección entre un club de amigos que están ubicados del centro hacia la derecha en el país. Este es el modelo regresivo al que nos quieren
al que nos quieren conducir. Es por eso que al empezar el día de hoy en este programa, en esta transmisión de múltiples cortes, los cortes de la intolerancia, es que señalamos de que elecciones posiblemente sí, pero elecciones pacíficas es improbable. Ya terminando, quiero decirles algo. El presidente Lula en el Brasil, cuando le dieron, después de que le dieron el golpe a Dilma Rousseff, estas nuevas formas del golpismo, y cuando ya estaba el proceso desencadenado en su contra y que se percibía que podían conducirlo a la cárcel, él dijo un día algo muy importante. Y señaló textualmente casi. No dieron el golpe para dejar las cosas a medias, decía Lula, y para permitir que yo sea candidato. Por eso, ahora vienen para llevarme preso. Los hechos de noviembre del pasado año, esta administración de la pandemia con la lógica de la tragedia como objetivo político, este discurso del medio donde un ministro nos dice que vienen del Chapare a las marchas del día de hoy muchos cocaleros con una alta carga viral. ¿Cómo puede saber él eso? Esta lógica y esta conducta ya asumida, implementada de anulación y de marginación y reducción de la Asamblea Legislativa. Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, todo esto hasta el día de hoy, para que convoquen a elecciones de manera pacífica, con el alto riesgo de perder. Como decía Lula, no han hecho tanto, no han arriesgado tanto para hoy en día entregarle a la sociedad la posibilidad de que se pueda ir a un proceso electoral libremente. No van a convocar a elecciones de forma voluntaria. El poder político ha decidido tomar un pulso violento con los movimientos sociales. Y la línea de acción del conservadurismo es resistir con la fuerza militar. Esto es lo que han cortado el día de hoy de forma permanente. Digamos que se lo hemos dicho o lo hemos conversado en partes, por capítulos. Ya para terminar, yo solamente quiero hacer una reflexión al país. Una reflexión al país y a quienes tienen la decisión en sus manos. Está claro que la señora no gobierna. Está claro que la señora no gobierna. El poder en Bolivia lo tienen 4 descontrolados que piensan que son eternos, que se imaginan invencibles y que han creído en algún momento que el tiempo se detiene hoy 28 de julio del 2020. Y usted sabe, todos sabemos, que el tiempo no se detiene y que un día, posiblemente pronto, ya no van a estar en esos despachos, no van a tener nada de poder. Esta es la historia de un final que siempre se repite con aquellas personas, con aquellos hombres de acción política, con aquellas mujeres de acción política que abusan de los ciudadanos en su sociedad. Un día se quedan absolutamente solos y sin poder. Yo quiero reflexionar y decirles a estos 4 descontrolados que manejan el poder en el país, que si le arrebatan la dignidad a los sectores más humildes de esta sociedad, si vuelven e insisten con su desprecio por lo que es profundamente boliviano,
si vuelven a dejar las casas de la gente humilde llenas de dolor, llenas de sangre, de luto, porque le han quitado la vida a sus seres queridos, si intentan nuevamente llevar a los militares y a los policías a las calles para disparar contra sus propios hermanos bolivianos, si intentan todo esto, las puertas de las casas, de las familias, de miles y de miles de bolivianos se van a abrir y van a salir de ellas campesinos, mineros, trabajadores, mujeres, hombres, jóvenes, gente de las ciudades, que ya no teniendo nada que perder, porque ustedes los han despojado de todo, hasta de su dignidad, saldrán a buscar la libertad de la patria. Y eso, cuando hay un pueblo que sale a buscar la libertad, a buscar la igualdad, a buscar sus derechos y a liberar su patria, eso los tanques no lo pueden contener. Después, como suele pasar siempre, van a ir por ustedes, porque ustedes los han lastimado y ustedes les han causado dolor. Eso no se puede ya explicar y eso ya no se puede evitar. La paciencia en las casas de miles de bolivianos se está agotando y sus puertas se van a abrir para salir a buscar la libertad de la patria. Pueden evitar esto. Cuando esas puertas se abran, ya solamente vamos a relatar lo que pueda suceder. Les agradezco profundamente el haberse conectado una y otra vez más y haber tenido tolerancia con aquellos sectores que se encargan de poder evitar que conversemos. La siguiente vez, que va a ser pronto, no vamos a espaciar tanto, la siguiente vez vamos a tomar algunos recaudos para poder evitar esta situación y utilizar algunas otras plataformas. Les agradezco enormemente y le dejo a todos y cada uno de ustedes un afectuoso y enorme saludo. Hasta la próxima. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.